Bueno, pues bienvenidos al episodio 201 del Enfoque 1111. Yo soy Alex Félix Peña y mi misión es sembrar semillas de grandeza en la mente de otras personas a través de la mentalidad y trayectoria de las personalidades más exitosas de sus industrias. El día de hoy nos acompaña Luisa Alejandra Gándara Fernández, presidente de la Fundación Gamfer y fundadora del Festival del Chef. Aparte, es accionista de Grupo Gamfer, un grupo empresarial con presencia en invernaderos con la marca Nature Suite, con franquicias que tienen ya más de 150 en el país, con marcas tan reconocidas como por ejemplo Dairy Queen, y también con la Fundación Gamfer que ya les mencionamos. También es accionista de Gemso, una empresa muy reconocida por tener molinos de trigo, como la marca Molino La Fama, y también varias marcas automotrices como por ejemplo Ford en Hermosillo. Luisa, un gustazo tenerte aquí con nosotros. No, muchísimas gracias por la invitación. Qué importante se oye con esa presentación, oye. Se oye imponente. Sí. No, el chiste es que esté bien padre la conversación, que tú lo disfrutes, que la audiencia te conozca y que podamos aprender un poquito de todo lo que te ha tocado a ti vivir en tu trayectoria, en lo que te has involucrado, lo que has hecho, lo que has logrado y lo que no se ha logrado. De todo. Y lo que falta. Y lo que falta, exactamente. El chiste de nosotros es tratar de entender la visión y mentalidad de las personas que están allá afuera haciendo cosas. Básicamente de eso se trata. Entonces, yo quisiera empezar. Aquí hicimos una presentación donde hablamos de dos grupos empresariales muy fuertes. Y lo que más me llama la atención es que nosotros sabemos que una persona se ve muy influenciada por su entorno. O sea, básicamente nosotros somos de donde venimos, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo te influenció el crecer dentro de ese ecosistema donde hay dos grupos empresariales muy fuertes y son puros negocios? Bueno, para empezar, siempre se estaba hablando de negocios. En la mesa o cuando estábamos en alguna comida o paseo, siempre que veías que estaban mi papá y mis hermanos o mi abuelo y mis tíos, siempre se estaba hablando de negocios. Y nosotros desde niños pues nos acostumbramos a escuchar y no opinábamos, ¿no? Para como lo vas absorbiendo sin querer. Entonces, el escuchar hablar de negocios para nosotros era como lo más normal del mundo. Del día a día. Del día a día, en el tema de operación, en el tema de pasó esto, tuvimos la junta de consejo y cuando se discutió esto. Entonces, era como el día a día de lo que ellos estaban viviendo. Nosotros desde niños, pues lo estábamos oyendo. Me queda clarísimo cómo eso puede hacer que sea súper natural para un niño en su desarrollo. Pues si estabas escuchando eso de toda la vida, siempre, y de diferentes negocios, de diferentes industrias, de diferentes situaciones, pues obviamente eso te moldea, ¿no? O sea, como que ya lo comes y lo consumes y lo ves más fácil, pues lo empiezas a detectar allá afuera, porque muchos, pues a lo mejor se empiezan a involucrar en el mundo de los negocios hasta cierta edad. Sí, no, y crecimos y bueno, y te involucras en el mundo de los negocios a cierta edad. Por ejemplo, en el caso de mis hermanos, pues ya que se graduaron, empezaron a operar los negocios, pero es algo que lo oyes muy familiar, ¿no? Y sobre todo se vivió, o sea, lo que yo recuerdo así y que, como dicen, se mama, ¿no? Desde la familia, siempre un ambiente de muchos valores en la familia, muchos valores en el trabajo, el respeto, el compromiso, la responsabilidad. O sea, lo que te decía hace rato, en mi casa todo el mundo se levantaba temprano, todo el mundo se despertaba temprano, mis hermanos se quedaban los veranos a trabajar en el molino. Y entonces fue una formación que se dio desde que estábamos chicos. Casi que tuviste una maestría, ¿no? En casa. Ahí. Sí, pues la fundación en la que yo estoy ahorita, que ya soy, pues que me toca dirigir, mi mamá la creó hace 33 años. Yo no te voy a decir qué edad tengo, pero estaba muy chiquita. Entonces, hace 33 años, y los negocios, hablábamos ahorita, pues mi abuelo, que fue el que inició todo este grupo Gemso, pues el Molino La Fama está cumpliendo 90 años este año. Turri. 90, los invernaderos tienen 25,
el Dairy Queen ya tiene como 30 también o más. Entonces, pues son negocios ya patrimoniales de muchos años y que nosotros pues los fuimos viendo desde que nacieron. De hecho, eso me llama la atención porque cómo se forja una visión, pues, ¿no? O sea, todos los negocios llevan estrategia, llevan visión. O sea, yo me imagino a ti de chiquita, ¿no? Y tus hermanos en la mesa, ¿se cuenta? Y que los adultos, los grandes, ¿no? Sí. Estuvieran platicando de, no, es que vamos a hacer X, y vamos a hacer Y, y vamos a comprar X tierra, y vamos a poner X molino, y vamos a hacer esta sociedad con X marca. O sea, desde chiquitos están entendiendo visión, pues, o sea, siento que eso no nos lo... es invaluable, pues, ¿no? El tener la oportunidad de escuchar ese tipo de Y luego, ¿sabes conversaciones. qué nos decían mucho? Que eso viene desde mi abuelo. Era como ustedes escuchen, porque estábamos ahí todos chiquitos. Decía, ustedes escuchen y no repitan, porque luego por imprudencia se han caído negocios, ¿no? Y entonces contaban historias y eran muy anecdótico y sí, crecimos en ese ambiente, sobre todo de ir viendo como el día a día, la capacidad de respuesta. Yo creo que eso, siempre lo digo cuando sale el tema así de qué aprendizaje o qué sería como lo más importante a la hora de emprender algo, es la capacidad de respuesta. Es la capacidad que tienes para rápido resolver, porque problemas siempre va a haber. Entonces, viene uno, no funcionó, pum, ahora cómo resuelvo, qué hago, en vez de quedarte atorado en el problema. Entonces, eso es, yo creo que la clave de lo que aprendimos todos. Desde chiquitos. Sí, y la responsabilidad social, porque los negocios van muy ligados a la responsabilidad social. Te voy a contar ahorita, hablando de eso, por ejemplo, el molino. El molino La Fama, a lo mejor no todo el mundo sabe, pero en ese tiempo, imagínate 90 años atrás, ¿no? Que fue la primer sociedad anónima de Sonora. ¿En serio? Molino La Fama SADCB es la primer sociedad anónima de Sonora. Eso lo deberían de tener enmarcado por ahí. Sí. Entonces, el edificio que está en Hermosillo, el edificio antiguo del Molino, es un edificio de 1900 y tiene un reloj. Y ese reloj marcaba la hora, no había era digital. Entonces, ese reloj marcaba la hora de Hermosillo. Pero además, el molino proveía electricidad a las colonias aledañas. Con el mismo, con lo que tenía la electricidad del molino, proveía con las máquinas. Entonces, como que desde ahí mi abuelo fue de los principales, fue cofundador de la Universidad de Sonora, fue de los principales donadores para la biblioteca de la Universidad de Sonora. Entonces, desde ahí va permeando la responsabilidad social que tienes con la comunidad. Claro. Y eso se trae desde los negocios y además también en lo familiar, ¿no? No es solo la fundación, o sea, los mismos negocios, tanto Gemso como Ganfer, tienen una visión y un compromiso con la comunidad muy, muy importante y muy arraigado. Al grado que llega a ser parte de su identidad, ¿no? O sea, ya es como una parte de la personalidad Sí. de la empresa. O sea, Sí. va ligado. Eso se me hace bien padre porque muchas veces cuando estamos montando empresa o estamos haciendo negocio, pues tendemos a pensar que eso llega ya que se puede, pues, ¿no? Ya que las cosas están funcionando, no desde la base como estrategia. O sea, no lo ponemos de que, voy a hacer esto, otro, y de inicio creo que voy a generar este bienestar alrededor de este negocio que estoy haciendo, ¿no? Y no significa nada más donar, porque muchas veces los negocios no pueden donar de inicio, pero sí pueden, pues, impactar la vida de las personas que estén relacionadas con eso, ¿no? Totalmente. El bienestar viene desde donde estás, con tus trabajadores, tus colaboradores, tus vecinos. O sea, es impactar en un foro que estuvimos. Pues me tocó estar con unas personalidades que hablaban, una que había mandado contenedores a China con un sanitizer, wow, otra que había hecho no sé qué en África. Y yo decía, wow, o sea, ¿no? Y yo pues aquí estoy en Hermosillo. Pero luego al final lo que dije es, no se trata de, voy a salvar el mundo y tengo que hacer estas cosas tan grandes. Y no, es desde donde estás, lo que puedes dar para impactar a tu alrededor. Tu mundito. Tu mundito. Eso es. Y las personas que impactes positivamente y que logres transformarle la vida de alguna manera, ya estás del otro lado. O sea, eso es de lo que se trata. Se me hace padrísimo y qué bueno que lo explicas de esa manera porque puede que nos esté escuchando aquí un emprendedor o un empresario que apenas tiene 2, 3, 4 empleados. Bueno,
a ellos les puedes mejorar la vida. Claro. Y que ellos, si tú les mejoras la vida, no nomás pagándoles más, sino siendo un buen líder, explicándoles valores, ayudándoles a crecer como personas, ellos van a llegar a su casa con una sonrisa e impactar positivamente su casa. Pues. Con el testimonio, con capacitaciones, con las experiencias, o sea, la donación no es solo en dinero, como dices, puede ser tiempo, es aprendizaje, o sea, es la experiencia de vida, es un consejo. Es como inspiración, ¿no? También Inspiración, totalmente. para ellos, o sea, es el compartir una manera de ver la vida. Siento yo que va mucho por ahí. A mí me encanta en lo poquito que hemos podido influir en diferentes... Bueno, ya gracias al podcast pues ya influimos a más gente, ¿no? Pero también yo personalmente, o sea, qué padre cuando llegas a algún lado y cuando te vas, que la gente esté más contenta. Simple y sencillamente, o sea, ahí ya estás generando algún impacto positivo, claro. Pues, ¿no? Y creo que eso es muy importante. Bueno, aquí me gustaría preguntarte una cosa acerca de a ver si nos puedes platicar tantito qué es Grupo Ganfer, o sea, porque tuve la oportunidad de hablar con tu primo Arturo y ya sabemos un poquito qué es lo que es Gemso, pero Ganfer yo todavía no estoy muy familiarizado. Si nos pudieras platicar tantito qué es lo que hacen o cómo nació esa empresa. Claro, Ganfer nace hace un poquito más de 25 años, donde pues te platicaba, ¿no? Nace con la primer tienda de Dairy Queen. Y eso fue una coincidencia, o sea, el Dairy Queen realmente lo trajo aquí a Hermosillo el hermano de mi papá. Okay. Y cuando hubo el problema de la devaluación, pues la tienda, como todo el costo era en dólares, pues tuvo problemas, ¿no? ¿El 95 por ahí? Ajá, sí. Y entonces a mí se me quedó muy grabado porque cómo tiene que ver, ¿no? Pues, la mujer, porque mi mamá, recuerdo que mi mamá le dijo, es que no importa, o sea, no importa, salva eso, ¿no? O sea, como ayuda a tu hermano, salva eso. Entonces compró el negocio con todo y deuda y empezó una nueva administración y ahí nace. Mis hermanos estaban graduando también y luego poquito después empieza también los invernaderos. Okay. Entonces ahorita uno está encargado de franquicias, el otro está encargado de invernaderos y fue el grupo nace con mi papá y mis hermanos que se juntan y dicen ok, tienes un grupo, pero tú sabes que en un negocio, pues las familias van creciendo y claro. No todo el mundo puede comer de donde mismo. Claro. Y luego los hijos tienen hijos y los hijos tienen hijos y los hijos tienen hijos. Entonces, con una empresa de 90 años, pues si no vas creciendo y no te vas diversificando, pues va a llegar un punto en que ya no va a alcanzar, ¿no? Entonces, a la hora que empiezan mi papá y mis hermanos a hablar como de, ok, haremos lo nuestro, ¿no? Haremos lo nuestro, queremos nosotros formar un patrimonio aparte para ustedes 6, porque somos 6 hijos, 3 hombres y 3 mujeres. Y entonces sí, empieza uno de mis hermanos, el mayor, Javier, se había ido en una misión comercial de esas del TEC, ¿no? Donde venían con nuevos negocios y trajo la idea de invernaderos. Pero no sabíamos invernadero en qué, porque al final lo que decimos es, pues nuestro negocio es el negocio de invernadero, pues y ahí vas a sembrar lo que sea, ¿no? Y son invernaderos de tecnología media y tecnología alta. Y luego el otro hermano, Germán, que es el que se encarga de los invernaderos, iba graduándose apenas. Okay. Entonces se dedicó a estudiar el negocio 1 año. O sea, no crean que es así de, ay, se me ocurre este negocio, emprendo en el... No, 1 año estuvo estudiando cómo iba a funcionar eso al principio. Con el negocio y se fue con las personas que necesitaba ir a entenderle. Y bueno, empezamos aquí en Sonora en el 2000. Empezamos en el 2000. Y después se fueron. Y de ahí ya fuimos creciendo y entonces nos dimos cuenta, pues ya sabes que siempre hay una curva de aprendizaje, claro. ¿No? Entonces nos dimos cuenta que pues el clima, digamos, de Sonora no era el ideal y había mucho costo, o sea, más que la nómina, el costo era el gas, ¿no? Para mantener la temperatura. Entonces, de ahí ya nos fuimos hubo una oportunidad en Querétaro y ya nos fuimos a Querétaro y empezamos a crecer en toda la parte de ahí de
del Bajío y en Nuevo León. Y entonces, así es como nace el tema de los invernaderos. El Dairy Queen, pues como te digo, y de ahí empiezan a crecer bajo una administración diferente, una visión diferente, y entonces poco a poco se fue formando el grupo, institucionalizándose al grado que ahorita tenemos gobierno corporativo, tenemos protocolo familiar y funcionamos ya como, pues, con family office y todo, entonces, ahí Aquí estamos. platícame un poquito la parte de, bueno, es que a mí, por pura curiosidad, me llama mucho la atención, se metieron en las franquicias por el tema ¿no? De que Sí. vamos a ayudar y a ver qué pasa, le ayudamos a mi hermano y pues fierro. Ahora sí entenderle este juego. Sí, a porque no lo entenderle jugaba, a este ¿no? negocio, claro. Pero obviamente le entendieron, porque ahorita tienen 150. Claro, y además era muy buen negocio, o sea, la idea estaba muy bien y entonces fueron también adaptándose, ¿no? Antes era un tipo de tiendas, luego fueron viendo que el tipo de construcción era más fácil de otra manera, antes rentaban los terrenos, luego decidieron comprarlos y entonces fueron aprendiéndole al know-how que le llaman, ¿no? De lo que es una franquicia, pues ya son pues, más de 25 años con esto y entonces pues así, y ha funcionado y sobre todo pues era un negocio que al principio estaba endeudado, pues es administrarlo bien, es no sangrar al negocio y había la oportunidad de vivir de otra cosa porque pues difícilmente puedes emprender un negocio y vivir de eso luego. Hola a todos, primero que nada muchísimas gracias por ser parte de este movimiento, por estar aquí, por estar viendo este episodio, espero que les guste, espero que lo disfruten muchísimo. Y quiero comentarles que gracias a ustedes, porque la realidad es que esto nació como un sueño, que no tenía ni pies ni cabeza, simple y sencillamente de una pregunta que tenía un joven, que era yo, hace 5 años, pensando, ¿cómo le hago yo para triunfar en este mundo? O sea, ¿qué puedo hacer para tener éxito? Y eso me llevó a hacerme las preguntas correctas y a relacionarme con las personas correctas y a crear un episodio que le responde esa misma pregunta a miles y cientos de miles de jóvenes y de personas que también quieren ser exitosos. Esto se volvió una comunidad de personas que queremos más de la vida. Y eso se me hace súper bonito, súper fregón, que estemos generando ese tipo de impacto. Entonces yo te quiero pedir a ti que por favor nos ayudes a seguir subiendo de nivel. Si tú todavía no le has picado al botoncito que dice subscribe, pícale a ese botón porque gracias a ti esto puede convertirse en algo muchísimo más grande. De hecho, ahorita aquí tengo una hoja que tiene anotado el plan de acción para el año que viene. Y esto, amigos míos, ya dejó de ser un proyecto. Se está convirtiendo en una empresa. Te lo juro que me pongo chinito de pensar en esto. Son de esos sueños, de esos planes, de esos objetivos que te aterran al mismo tiempo que te emocionan. Se vienen grandes cosas para el año que viene. Y tú, exactamente tú, eres demasiado importante. Pícale al botoncito que dice subscribe y sé parte de este movimiento de Gente 11 que trata de demostrar que las cosas sí se pueden lograr. Claro, totalmente de acuerdo contigo. Y aparte, pues el juego de las franquicias era muy diferente, pero totalmente no nomás en giro al tema de los invernaderos, sino en el hecho de que pues uno es negocio propio y pues ya, o sea, tú ves cómo hacerlo funcionar y en el otro, pues al ser franquicia, pues es tu negocio, pero te están marcando las reglas de cómo opera ese Sí, pero y haces las negociaciones que tienes que hacer y en algún momento el producto tenía que ser directamente de Estados Unidos, luego ya hubo proveedores mexicanos. Entonces, como que el tema de las franquicias lo fueron aprendiendo también y lo padre es que pues uno está dedicado a una cosa, otro está dedicado a otro, pero sin embargo siempre en equipo. El otro hermano estaba más chico, ahorita ya está también en otro negocio. Entonces, siempre entre los tres junto con mi papá había mucha comunicación ¿no? las ideas y operaban pues como y siguen operando como consejo de todos opinan de todo y se ve como es un grupo y diferentes ramas, pero no son negocios divorciados. No son independientes, pues así. Pues son independientes bajo un solo consejo, ¿no? ¿Y cómo deciden ahí, haz de cuenta, tu hermano, tú eres el bueno en invernaderos, vete para allá, tu hermano, tú eres el bueno en franquicias, tú dedícate a esto, tu hermana, tú eres la buena en No, fundación? pues se fue dando, ¿Cómo fue eso? como nos fue cayendo. ¿Sí? Pues lo mío fue muy natural. Lo mío fue muy natural porque pues yo estuve pegada a mi mamá
desde hace muchos años. Ella siempre nos involucró a todos, ¿no? A todos en la fundación, pero y estuvo un tiempo Adriana, mi hermana, la chica, antes de casarse, estuvo muy metida ahí en la fundación y yo vivía en Estados Unidos. Y después fue como que nos cambiamos, pero siempre desde chiquitos nos involucró a todos. O sea, en mi familia nacimos y crecimos con ese compromiso de tener que dar algo a la comunidad, de saber que vivimos y estamos en una situación privilegiada y que ese privilegio te da una responsabilidad. Claro. Y tienes que sí o sí ayudar, y todos los 6 estamos involucrados en diferentes, independientemente de la fundación, en diferentes instituciones, en diferentes patronatos. Entonces todos tenemos ese compromiso de cambiar en lo que podamos nuestro entorno. Y eso viene desde tu abuelo, ¿no? Viene O sea, desde tu mi abuelo se lo pasó ese compromiso básicamente a tu mamá. Sí. Digo, a todos. Y pues, mi pero papá tu mamá también, no. sí. Y fue un compromiso de familia. O sea, de ellos dos como papás, que viene, o sea, permeado de mi abuelo, como te decía, Influenciado. desde las empresas y todo. Y entonces tanto mi papá como mi mamá toda la vida, pues vimos eso. Entonces para nosotros fue bien fácil, ¿no? Hacerlo. Y luego después regresé yo de Estados Unidos y entonces me dice mi mamá, a ver, ya, vente, ayúdame y vamos, ya quiero que ya estés formal conmigo aquí. Y entonces me dijo, ayúdame a hacer un evento, me dijo, porque los de Vamos a Tucson nos quieren dar un donativo, entonces quieren que hagamos un evento. Entonces yo dije, bueno, y así nace el festival. Así inventaron el Festival del Así Chef. nace el festival, cuando yo sentaba Bien. pensando qué evento puedo hacer, porque no, pues ya modeladas ya hay, bingo ya hay, no sé, y algo que siempre me ha gustado es ser disruptiva. Me choca hacer lo que todo el mundo está haciendo. Ok. Siempre trato de tener, hasta en mis cosas personales, en mis fiestas, así, siempre trato de tener como el diferenciador, el wow factor, el valor agregado, lo diferente. Y entonces así nace el festival. Y obviamente el primer año, pues, o sea, vas aprendiendo la inexperiencia, ¿no? Yo me imaginaba un tipo de evento en mi cabeza y cuando llego y yo, no, pues esas no eran las mamparas. ¿Y por qué está tan feo aquí? ¿Por qué no sé qué? Y bueno, y vas aprendiendo. Y luego me acuerdo las señoras con las revistotas, así que daba, no sé, Imagen, no me acuerdo cuál era, con las revistas, poniendo todos los canapés ahí en la revista, y yo, ay, no dimos base, platitos. Y era el Juan Ángel, el chef, Ajá. siempre describe el primer festival, porque la historia con él está bien chistosa, porque primero empecé a contactar a las que conocía, ¿no? De, ay, la Crista, que de un curso, porque pues no tenía cacao y maíz en ese momento, pero pues servía banquetes. Y luego, ay, la Tatis, que hace también muy ricos los banquetes. Y luego la señora que hace el tres leches, que mi mamá la contrata, y la de la lasaña, y así empecé, ¿no? A llenar mi primer festival. No hubo ni un restaurante. Y entonces cuando se me acabaron las opciones, porque tenía que llenar, fue en la Cascada en ese momento, cuando se me acabaron las opciones empecé a googlear chefs en Hermosillo. ¿Ah, sí? Claro, chefs en Hermosillo. Y luego por ahí alguien me recomendó al Juan Ángel, ¿no? Que era un chef, y le hablo para invitarlo a poner su stand de comida. Y me dice, no, es que yo pues trabajo en la tele, tengo un programa de televisión. Y pues no hago eso, ¿no? O sea, no tengo un lugar donde vendo comida. Y entonces yo soy conductor, y entonces en el momento, en la misma llamada, yo, ok, entonces ¿te gustaría conducir el evento? Así. Así fue, sin conocerlo. Y entonces él, pues bueno, y así fue. Entonces, y el primer festival fue un súper éxito. No era lo que estábamos esperando. Invitamos puras mujeres, porque era como un shower, o sea, era como quién toma la decisión a la hora de contratar a alguien. Entonces, la idea era dar a conocer a estas mujeres que hacían comida desde sus casas, porque nosotros tenemos un programa en la Fundación de Inclusión Financiera de la Mujer, que es capacitaciones en gastronomía y cosmetología, donde les impulsamos a generar su propio ingreso.
Importantísimo. Ujú. No, pues es que la independencia económica te da libertad. Libertad. Te da libertad de tomar decisiones, de salir de una situación de abuso, te da seguridad, te da muchas cosas. Claro. No, se me hace padrísimo toda esta parte de cómo nace el Festival del Chef cuando ni siquiera no se tenía ni en el radar, pues, ¿no? Tú llegas tratando de hacer algo diferente con esa personalidad, con ese vibe de mostrar un diferenciador y hacer algo que no se hubiera hecho antes. Salió como pudo salir con el chef como conductor, etcétera, etcétera. Y fue un éxito, para ese momento. Fue un éxito en su momento. ¿Cuándo crees tú? Porque esta tiene ya más de 10 años, ¿no? O sea, Sí, 11 hicimos el año pasado. 11 años. Y cada vez es más pues, representativo, ¿no? Grande, están grandes marcas involucradas, etcétera, etcétera. ¿Cuándo dirías tú que fue un breakthrough para ese proyecto como tal? Que En el 2000... a la torre, o sea, Ok, ahí te va. Ese fue en La Cascada y vimos que nos quedó chico. De ahí nos fuimos al Expo Forum. O sea, lo interesante del festival es que es un evento itinerante donde lo haga y el día que lo haga la gente va. Uh-huh. Entonces, de ahí nos fuimos al Expo Forum y pues fue más grande, pero igual seguía siendo cerrado en un salón. Donde yo creo que dimos el brinco así a lo que es un festival y que fue diferente y que fue el breakthrough así, fue en el 2019, cuando lo hicimos en La Ruina. Ahí, porque ya fue un festival al aire libre, ya era un evento masivo. Sí, ya para que todo el mundo fuera. Ya era un evento masivo, ya nos buscaban a nosotros las marcas, los medios, todo. O sea, siempre hemos tenido muchísimo apoyo, la verdad, de los medios, que siempre les digo, es que sin esas alianzas, que yo creo que eso es lo más importante del festival, que haces comunidad, y sin esas alianzas no puedes hacer nada. No saldría el evento. Sí, no se tendría el impacto que se tiene. No te alcanza. ¿Y cuál crees tú que sea la diferencia entre una fundación que todo el tiempo está taloneando por esas alianzas a ahorita, por ejemplo, que ya están súper bien posicionados y que me imagino ya les pasa al revés, pues, ¿no? De que ya marcas se quieren unir a lo que ustedes están haciendo porque ya representas algo. Sí. Siempre estás taloneando. Siempre estás taloneando porque siempre quieres cada vez hacer más cosas y mejor. Y entonces, aunque a lo mejor en el espacio no te da, pues quieres hacerlo de más calidad. Y para eso, pues siempre necesitas recursos. Entonces, yo creo que la diferencia es que vas formando una credibilidad, que a ti te pasa seguramente. Sí. Entonces vas formando una credibilidad y la gente pues ya sabe que va a salir bien, ya sabe que es un evento formal, o sea, que la gente con la que está trabajando, o sea, nosotros somos personas serias. Yo creo que es eso, es más bien como el historial, es la credibilidad. Ya te respalda, pues. Sí. Y pues tantos años o tantos eventos o tantas cosas que ya se han hecho y hablan por mí, pues yo ya no tengo que decir tanto. Pues, ¿no? Sí, no, y hablando específicamente del festival, pero si te vas más atrás, pues la fundación tiene 33 años. A mí me impresionó mucho el tema de la credibilidad y el prestigio, que eso es algo que pues viene, en cuanto a la fundación, viene de mi mamá, ¿no? Y me acuerdo que pues, fue pandemia. Entonces, en la pandemia fue 3 semanas antes de que tuviéramos un festival. 3 semanas antes. De hecho, tuve la rueda de prensa en México, porque luego nos fuimos a decir, bueno, vamos a cacaraquearlo allá para que se sumen marcas nacionales y bueno. Y entonces tuvimos la rueda de prensa en México el 10 de marzo. Y el 11 de marzo salió la nota pandemia. Nos mató la nota. Y entonces, pues todavía creíamos que lo íbamos a lograr, ¿no? Así. Y ya teníamos todo vendido. Y pues se llegó el momento y vimos que no era ni siquiera para posponerlo en un tiempo. Entonces, pues dijimos, lanzamos un comunicado y dijimos, quien quiera su boleto de vuelta, regresamos el dinero. ¿Sabes que solamente de todo lo que teníamos vendido, nos pidieron 10 boletos? No. El dinero regresó. Lo demás,
1 año y medio la gente se quedó con su boleto hasta que logramos hacer el otro festival y lo hicimos válido. Y ahí yo dije, wow, esta gente cree en nosotros. Esto ya se convirtió en algo muy grande. Pues. Sí, y la comunidad que se forma es lo más bonito. El que la gente quiere pertenecer, el que todo el mundo quiere sumar, quiere ayudar. Eso para mí ha sido lo más bonito del festival. ¿Y cómo crees que se logre esa comunión? Porque sí, o sea, cualquiera puede a lo mejor rentar un lugar, poner música y poner cosas ahí, pero si no se genera la haciendo comunidad... parte a la gente. Haciendo, o sea, ¿tú qué traes para dar? ¿Para qué eres bueno? Dalo. Tú esto, dalo. Entonces, yo realmente lo único que hago es unir. O sea, cada quien, les das libertad creativa, que cada quien haga para lo que es bueno. Todos tienen un objetivo común, que es hacer que salga súper bien el festival. Todos se ponen la camiseta y también, porque me ha tocado, por ejemplo, no sé, gente que no sé, o sea, porque yo pido, no sé, muchos creadores de contenido, por ejemplo, que les pido y les digo, súmate, estamos haciendo esto, es para la fundación y tal. Hay gente que quiere cobrar o medios que quieren cobrar, se respeta, le digo gracias, pero aquí pues no se puede. Entonces, si te quieres sumar, o sea, lo que nosotros decidimos fue crear un contenido tan bueno que se quisiera sumar la gente, los medios, las marcas, las alianzas. Y quien no, pues también está bien. Es que esto que estás platicando está buenísimo. O sea, literal, haz de cuenta que estás hablando de una empresa, ¿no? O sea, porque tienes que sumar personas que compartan esa misma y los tienes que dejar ser y poner su talento allá afuera para que el objetivo completo del negocio se cumpla. O sea, literal, es una empresa. Sí, y yo creo que ahora esa mentalidad, como dices, de delegar y darle a la gente... Y a veces fallan y tú tienes que, ni modo, es tu responsabilidad y tú tienes que dar la cara. Y también me ha pasado, ¿no? O sea, de ir a dar la carota ahí ante el consejo, sobre todo en el 2017, y ni modo. Tú eres la responsable de si sale bien y si sale mal y tú decides qué tanto sueltas. Pero así es la única manera en que la gente crece, cuando le das la libertad de tomar decisiones. Me encanta eso que estás platicando y lo comparto totalmente, porque si no, ¿a qué vas a llegar si todo depende de ti, si las personas no se convierten en su mejor versión o en el otro nivel de ellos mismos? O sea, de esa manera crece el festival, pues de esa manera crece la fundación, cuando todos crecen adentro de... Claro, como dicen, ¿no? Si quieres llegar, ¿cómo es la frase? Si quieres llegar rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado. Totalmente de acuerdo con eso también. Bueno, aquí quisiera que me platicaras un poquito el cómo nace la fundación. O sea, sé que lo trae pues tu mamá esa iniciativa y también si nos pudieras pues platicar un poquito. Yo no tuve el placer de conocer a tu mamá. Ya viene la parte donde me quieres hacer llorar. He escuchado cosas muy buenas de ella. Sí. Entonces, nomás quisiera que nos platicaras un poquito una persona que dejó ese legado, que generó tanto impacto, pues, ¿cómo era ella como persona y qué aprendizajes te dejó a ti que te influyen ahorita? Ok, ¿cómo nace? Primero, yo estaba bien chiquita y mi hermano, el más grande en ese momento, tenía alrededor de 15 años. Y entonces viene un programa a través de la Ford, que viene respaldado por la Organización Mundial de la Salud, de prevención de adicciones que se enfoca en el alcoholismo. Entonces mi mamá dice, este programa yo lo quiero porque tengo hijos que empiezan ya adolescentes el contacto con el alcohol. Entonces empieza el programa Un Paso a Tiempo. Pero así nace, ¿no? Se los dan, haz de cuenta, la Ford de México, les da a todos los concesionarios a escoger 3 programas, mi mamá lo escoge, luego de repente la Ford decide que ya no quieren hacer ese tipo de programas porque se van a concentrar en los carros, y entonces ya fue la única que se quedó con ese programa. Ella lo absorbió, ¿no? Y así nace la fundación. Entonces, este programa es preventivo, informativo, de cómo prevenir la enfermedad del alcoholismo. Porque no es nomás, es un borracho. No, o sea, es una enfermedad y es una enfermedad que acaba con todos los que están alrededor, con familias. Es una enfermedad que hace mucho daño. Pero lo peor es que es una droga muy adictiva, pero además es legal.
y está en los refrigeradores de todo el mundo y todos los eventos sociales giran Muy alrededor de eso. Está súper normalizado. Entonces, lo que hace este programa es como hablar mucho del consumo responsable, hablar mucho de tomar buenas decisiones. Entonces, es un programa que tenemos campañas, que trabajamos con las preparatorias, las secundarias, primarias, universidades. Tenemos servicio social en la fundación. Siempre tenemos alrededor de 300 jóvenes trabajando. Órale. Porque no regalo horas. En Hermosillo se sabe que, Sí. que muchas sí, personas... no, y han venido papás a sentarse a pedirme horas y les digo, pues no. Pero así nace. Y entonces de ahí empieza a institucionalizarse también la fundación y estamos alineados a los objetivos de la Agenda 2030 de la ONU y bueno, tenemos muy claro la visión hacia dónde vamos. Entonces van naciendo, todos los programas pues van naciendo según las necesidades que mi mamá iba viendo. En el ecosistema ahí. En el ecosistema, porque aquí estás hablando con los jóvenes, ¿no? Ajá, sí. Principalmente. Pero luego dices, bueno, ¿qué pasa con los niños, ¿no? Que digamos que viven en estas situaciones donde ya el papá es alcohólico, donde hay abuso, todo, y entonces empezamos el programa también María Goretti, donde damos terapia psicológica y talleres de arte y deporte, precisamente como para mantenerlos como fuera de que tengan un sentido de pertenencia en un área como el deporte o la música. Algo formativo. ¿No? Exacto. Y luego, bueno, ¿qué pasa con las mamás de estos niños? Pues para que los niños no anden solos, las mamás no tengan que salir a trabajar. Entonces, pues vamos a hacer de inclusión financiera, donde la mamá pueda aprender algo que pueda hacer desde su casa y generar un ingreso. Entonces, ese programa en especial, tenemos muchísimos casos de éxito, muchos. Mira, tenemos un caso de una señora que tomó los cursos de Mátape. Venía todos los cursos de Mátape, abrió su restaurante en Mátape, le da trabajo a 8 mujeres y además hace servicio de catering y ya es cocinera tradicional. No, o sea... Eso es impacto. No, claro, es que ese programa, mira, la prevención es muy difícil medirla, ¿no? O sea, No pues das la plática, das la información y confías en que se les va a quedar y que porque la oyen un año, otro año, porque estamos en todas las escuelas públicas y privadas y damos vuelta constantemente, ¿no? En el año abarcas unas y luego el otro año abarcas otras y luego vuelves a repetir las unas y bueno, así. Entonces, pero este programa es impresionante a las mujeres. Les enseñas algo, lo hacen y ya están ganando dinero. Impresionante, así. Y tenemos otra que en su casa puso su salón de belleza y atiende a las vecinas y a cómo se va corriendo la voz y así. Y entonces luego le contrató a su hija, que también le ayuda, y luego el marido es el que le administra. Y, no, sí. Qué padre eso. Qué padre, porque una mujer que de repente empieza a aprender la manera de salir adelante financieramente... cambia un entorno, pues lo que estábamos hablando al principio. Cuando una mujer gana dinero, y esto no lo inventé yo, ¿ok? Cuando una mujer gana dinero, ayuda primero a su familia y después a su comunidad. Entonces ahí haces un impacto y empiezas a crear este tema de movilidad social. Y entonces la independencia económica, pues es, si quiero ayudar a mi esposo, puedo hacerlo, ¿no? O sea, ya tengo cómo hacerlo y entonces elevamos la calidad de vida de nuestra familia. Si no tengo un esposo y estoy sola con mis hijos, puedo sacarlos adelante, porque muchas veces las mujeres no se van de una situación de abuso por miedo a ¿qué voy a hacer? Nunca he trabajado, no sé hacer nada. ¿Cómo voy a sacar a mis hijos adelante? Entonces, lo que nosotros buscamos es darles las herramientas materiales y emocionales para que tengan esta seguridad de que pueden. Acuérdate que las mujeres, sobre todo en la cultura y en la edad en la que la mía, no te enseñan a trabajar. O sea, es como estaba muy marcado, la mujer va para acá y el hombre va para acá. Sí, cierto. Estaba muy marcado. Ahorita creo que está cambiando. Ha cambiado un poco. Sí, ahorita ya la mentalidad está cambiando
y yo oigo a mis hijas y te hablan, yo me quiero casar y mi negocio va a ser tal o quisiera hacer esto. Entonces, y las nuevas generaciones ya es más fácil hacer las dos cosas. Antes estaba más complicado. Entonces, creo que igual lo que decíamos, también es muy importante en las mismas empresas cómo se van abriendo estos espacios en puestos de liderazgo para mujeres que antes no había. Y no es un tema nada más de por ser mujer la voy a meter ahí, no. Al final el género no tendría que ser importante y me voy por las capacidades de la persona. Que eso es a lo que se quisiera llegar. Es que así debería ser. O sea, también yo pues, tengo cierto conflicto cuando es una especie de que como si tuvieras que tener a alguien a fuerzas nomás para cumplir con... Claro, la cuota de género. Eso pues no debería ser así. Claro que no. Pero por supuesto que si una mujer tiene igual de capacidades o mayores que un vato, pues tiene que estar la persona con las más capacidades. Claro. Y está excelente que sea sí, mujer. pero la cuota de género se hizo ahorita porque al final de cuentas es una manera como de obligar a voltear a ver qué buenas mujeres hay para llenar esos espacios, porque si no los llenas con hombres. Sí, o sea, de esa manera sí sirve, pues. O sea, por eso se hizo como para un poco presionar, ¿no? Pero yo coincido contigo en que no tendría ni siquiera que existir una cuota de género. ¿No? Tendría que ser algo natural. Totalmente natural. Por el hecho de las capacidades de la persona. Y estoy bien padre también que, y ahorita lo tocamos ese tema, ¿no? De que haya mujeres en puestos de liderazgo, ¿no? Dentro de empresas. Eso era raro hace unos pocos años, ni siquiera muchos. Y ahorita ya cada vez ves más personas rompiéndola. Hace rato estábamos hablando de tu amiga Terry Gutiérrez, que también es amiga mía ahí, que ya salió en el episodio del podcast, cuando era directora en Rappi y ahorita pues está en Tesla. Pues eso es un ejemplo, ¿no? Pero hay muchísimos, pues. O sea, muchos. Acabo de ver ahí, salió, de que sale Terry, de las mujeres en los puestos de liderazgo más influyentes ahorita, y sale María Arisa, que te decía que tiene su bolsa de valores viva, sale Terry, pues también está Silvia Dávila, que es de Danone, México y Latinoamérica. O sea, la verdad es que cada vez se abren más los espacios y eso se me hace que está súper bien y el hombre es el aliado a poder abrir también estos espacios, porque normalmente esos puestos es más fácil que en puestos de liderazgo estén hombres, y entonces ellos son los que tienen que tener también la apertura a decir sí, o sea, se abre este espacio, contrato a esta persona. Claro. Y creo que ahí vamos. Está cambiando ese mindset. Y de hecho en Hermosillo traen muy buen movimiento ustedes con eso. He visto, pues han salido ya en mi programa varias mujeres empresarias muy exitosas. Estuvo Aurora, Margot, han estado varias, muy interesante. Sí. La verdad, me gusta eso. También vi que tienen un programa o algo que se llama Woman Up, que trae mucho movimiento. Sí. Creo que eso influye. O sea, de verdad, a mí me encanta cuando recibo mensajes. Pues obviamente nosotros estamos en medio, ¿no? Y pues nos llega la interacción. Y a veces recibo mensajes de morritas de 20 y tantos años que traen un proyectillo, que están empezando ellas solas, pero con la ambición de convertirse en algo muy grande, pues. Claro. O sea, ya como dijiste ahorita que te dicen tus hijas, o sea, pensando en, yo la voy a romper con esto, o sea, ¿por qué no? Pues. Sí, es que el tema es, primero, creértela, saber que te puedes sentar en la silla, que tu opinión vale y merece respeto y que puedes usar tu voz. Ese sería como el resumen para mí. Y como no partir del hecho de que, o sea, siento yo que, y lo platiqué mucho con Aurora, ¿no? Que dice, o sea, ya si hay problemas ahí, pues, o sea, yo voy a dar lo mejor de mí, pues, y que no me pongan aquí porque soy mujer ni nada, o sea. No, claro. Igual que todo mundo, pues, a entrarle, sí. Pues, ¿no? Y también los hombres o las personas que están de liderazgos en esas posiciones que se están peleando, esas mujeres que tienen esas capacidades, pues se dan cuenta. Y se ponen las pilas también, claro. Está empezada y tiene que estar aquí. Entonces, eso está muy fregón. Ahora sí, por favor, platícame tantito el legado de tu mamá, un poquito para conocerla, a los que no las conocemos. Muchos de nuestra audiencia ya la conocen, obviamente, pero yo no. Entonces, si quieres platicarme un poquito, ¿qué hizo Marcela Fernández tan importante que siga siendo? Pues, mira, mi mamá, en el Woman Up que estuve, dije, pues yo crecí con una mamá muy particular, muy diferente. Era una mamá que siempre vi trabajando por la comunidad, por los demás. Era una mamá, era una señora que todo se le hacía fácil. Todo era
sí se puede. Y decías, pero es que está imposible. No, sí se puede, hay que ver cómo, ¿no? Siempre era el cómo sí, que eso fue lo que también nos enseñó. Entonces era una mujer súper alegre, súper generosa. O sea, ella, quien la conoció, seguramente se acuerda de ella, siempre traía sobrecitos de dinero y repartía así, se paraba y si veía a alguien en la calle que necesitaba, repartía, se ponía a ver la tele o el radio. Ya ves que siempre hay peticiones y así, y luego mandaba la ayuda. Fueran pañales, fuera leche, fuera una silla de ruedas, lo que sea. O sea, era una persona muy generosa, pero además que marcaba por donde pasaba. O sea, alguien que la conocía una vez ya siempre se acordaba de ella. Y de hecho nos daba risa cuando llegábamos a lugares así, no sé, una tienda, lo que sea, que no, de repente, Marcela, le decían, o sea, pero de que mi mamá ni se acordaba que alguien que había visto una vez. Y entonces, no, o sea, era una persona muy simpática, muy generosa, muy apapachadora, muy inspiradora. Era una mujer que le tocó en sus tiempos, que le tocó duro, porque yo siempre lo digo, o sea, mi abuelo español, ¿no? Nacido en 1902, ya sabrás la mentalidad que era. Y entonces, pues fue una crianza donde ella, yo me acuerdo, creo que una de sus frustraciones fue que no pudo estudiar carrera. No la dejaron estudiar carrera porque había hombres en la universidad. Y mi abuelo, pues no sé, no se le hacía, no sé, recatado, pudoroso, prudente, como las palabras que él usaba. Pero a sus hermanos sí. Entonces siempre fue como una frustración de ella el no poder haber estudiado carrera. Y a nosotras las mujeres siempre fue muy claro como aquí todos estudian carrera, hombres y mujeres, todos estudian carrera. Y entonces ella, creo que en sus tiempos fue abriendo brecha, mucha brecha. Y esto que te digo, el programa de mujeres, lo empezó ella. ¿Ah, sí? Sí, claro, porque ella dijo, yo no quiero que ninguna mujer, son gratuitos, dijo, yo no quiero que ninguna mujer por falta de recursos se quede sin poder generar un ingreso. Entonces, todas estas capacitaciones que te digo, que las tenemos ahí en el Centro de Hermosillo, son 2 talleres, son totalmente gratuitas. Les llamamos becas, porque luego pasa que cuando dices que algo es gratis, no lo valora la gente. Claro. Entonces, sí pasan por un proceso y les llamamos becas porque al final tienen un costo que absorbemos la fundación. Pero ella lo inició, siempre ella dijo, el pilar de la familia es la mujer. Siempre dijo, yo quiero que la mujer pueda generar desde su casa para que los niños no anden solos, ¿no? Entonces, es muy importante. Era una mujer de muchos valores y muy espontánea, muy simpática. O sea, me tardaría toda la tarde aquí contándote las 1000 anécdotas que tiene, que a veces todavía me escriben anécdotas de cosas que le dijo, pasaron. hizo, No, algo, pero es sí. que era... Mira, tenía una frase muy simpática que siempre decía, the sky is the limit. Así, porque además la decía en su mal inglés que hablaba, ¿no? Entonces, así decía, the sky is the limit. Así. Entonces, pero así era como vivía. O sea, era todo se le hacía fácil y todo era lograble. El día de hoy grabamos en Nodo 139. Si buscas un espacio profesional y cómodo para trabajar en Ciudad Obregón, este es el lugar correcto. Tienen oficinas en renta, membresías flexibles y salas de junta totalmente equipadas. Además, incluyen servicios como cafetería y área de autolavado en el estacionamiento, para que tú solo te enfoques en tu negocio. Así que agenda tu cita y conoce Nodo Cowork, tu oficina en el mejor lugar de la ciudad. Qué bonita forma de ver la vida, la verdad. O sea, porque creo que si actúas así genuinamente, que yo creo que es lo que pasaba con ella, y por eso al ser genuino, pues como que transmites esa energía con las demás personas, y por eso tenía esa personalidad, y por eso todo era bonito, pues no sé, alrededor, querida, ¿no? O sea, muy querida. Exactamente, y así es como se genera, pues, impacto, yo pienso, afuera. Sí, y la gente la quiere todavía mucho. O sea, cuando yo subo una historia de ella,
Yo siempre le decía, eres bien taquillera, le decía, o sea, sube una historia tuya y se hace viral, y luego en los últimos tiempos le dio por hacer TikToks. Fuera influencer ahorita. Sí, no. Bueno, pues oye, pues salía un día así y otro también en el Imparcial, ¿no? Entonces, no sé si puedo decir marcas, pero bueno, ya estoy diciendo todo. Sí. Y ese era su Instagram. Ese era su Instagram. O sea, de verdad la gente, tengo gente que me dice, ay, yo todos los días veía así, a ver qué estaba haciendo la Marcela. Ahí se enteraron de su vida. A ver qué estaba haciendo la Marcela. Y luego yo le decía, es que mamá le hacía showers hasta a quien acababa de conocer ayer. O sea, le encantaba. Si te preguntara cuál es el principal aprendizaje que te dejó tu mamá, ¿cuál crees que fuera? Ay, el atreverte a hacer todo, porque una vez la escuché decir en una entrevista y se me quedó muy grabado. Dijo, si yo me hubiera detenido por el miedo o por el qué dirán, no habría hecho nada. Entonces, eso, era una persona que le valía. Ella era auténtica, ella era ella. Nunca se estaba preocupando por qué iba a pensar, quién ella. Y a veces a nosotros como hijos decíamos, ay, mamá, qué pena, ¿no? Típico que estás en esa edad, que ahorita están los míos así conmigo. Pero, qué pena, pues, ¿cuál pena? Porque te hacía, ¿cuál pena? O sea, entonces, yo creo que eso, el vivir la vida intensamente, pero siempre con valores, el entregarte. Ya sé que está bien trillada la frase, pero lo vimos con ella. Era un corazón con patas, súper generosa. Siempre sus hijos fuimos la prioridad y me acuerdo que decían, pues mis amigas, como que, ¿cómo puede hacer todo? Seguro no la ves tanto. Y yo, ¿qué? Pues si ahí se la pasa. O sea, yo no sé cómo le hacía, pero fue una mamá súper presente. Y además haciendo muchas cosas sociales. En varios lados. Sociales, ¿no? De showers, fiestas y lo que quieras, pero además con la comunidad. Mucho. Y en patronatos, estuvieron mis papás en todos los patronatos que te quieras imaginar, de la Cruz Roja, el seminario, el catedral, todos muy, muy involucrados en la comunidad, porque yo creo que esa es la manera de trascender. Y al final, con la muerte de mi mamá, lo que yo aprendí es que la verdadera trascendencia, pues es con los tuyos. Es con tus hijos, son los que te van a recordar toda la vida. Son los tuyos, tu gente cercana, a la que ayudaste, a la que impactaste, a la que le diste el consejo. Esa es. No, hombre, padrísimo. Todo, de verdad, te aventaste ahorita puras cosas que son aprendizaje puro. O sea, nosotros creo que, o mínimo yo, de todo lo que estás platicando, saqué varias notas en mi cabeza que digo, a la torre. O sea, ahí hay un aprendizaje de un legado de una persona que genera impacto a nivel estado. O sea, y nosotros podemos aprender de eso ahorita. O sea, qué valioso es. Obviamente, qué padre que tú tuviste la oportunidad de verlo de cerca. Y no nomás con ella, porque tienes varias íconos empresariales, sobre todo enseguida, ¿no? Tu papá, también pues tu abuelo definitivamente te ha dejado también. cosas muy importantes y aprendizajes muy importantes. Yo quisiera que me platicaras ahorita nomás, ¿qué sentiste? Mi abuelo llegó sin nada, ¿eh? Llegó sin nada de España. Sin nada. Hizo un verdadero imperio ahí. Sin nada y habiendo estudiado hasta sexto de primaria. ¿Y te acuerdas tú Fue autodidacta. de algo así, algo que lo represente como algún mensaje o algún concepto o algo que represente lo que te dejó tu abuelo, que hayas aprendido? Mi abuelo era una persona recta. O sea, impresionante. Era, dice por ahí mi papá que le ofrecieron en algún momento una cervecería como negocio y no la quiso porque era un negocio poco virtuoso. Imagínate. Porque es alcohol. O sea, entonces era una persona súper trabajadora, súper ahorradora. Entonces yo me acuerdo, él murió cuando yo tenía 10 años, pero me acuerdo mucho de él y nos decía, tú eres pudorosa, recatada, recta, honesta. Y entonces te repetía los valores, todo el tiempo y un hombre muy trabajador, muy trabajador. Qué padre cuando uno puede aprender de otras historias, ¿no? De verdad, eso es súper valioso. Fíjate que ya, es que luego no paro de hablar, pero No, bueno, no, es eso, hablando de los aprendizajes de mi abuelo,
él decía, y esto lo cuenta mi tío, yo no me acuerdo, pero mi tío lo cuenta, que cuando él llegó le tocó el molino de Villa de Ceris, ahí en Hermosillo, estaba tronado. Entonces como que le dijeron, tú, José Ramón, vete allá, ¿no? Aquel molino. Él no era socio ni dueño ni nada. Vete a aquel molino y pues a ver si lo sacas. Y entonces dice que llegó al molino y que dijo, bueno, y así empezó, ¿eh? Fíjate, para mí ha sido como un aprendizaje que trato de aplicarlo. Dice, bueno, ok, ¿cuántos problemas tiene este molino? 99, pues para mañana va a tener 98, para pasado 97, el día siguiente 96, y así me los voy a ir acabando uno por uno. Ah, está padrísimo eso. ¡Wow!, ¿no? Sí, en vez de ver la bronca así, ¿no? De que son 99, esto no sirve, no puedo hacer nada. Uno por uno. ¡Wow! Está padrísimo, muy, muy buen concepto. La verdad que es invaluable, o sea, a mí se me hace padrísimo y luego tú has de tener chorrocientas mil historias de esas. Aquí nomás yo quiero ponerme en tus zapatos para que nos digas un poquito qué sientes tú cuando te quedas al frente de la fundación, cómo acatas ese legado o esa responsabilidad. Ay, fue bien difícil porque aunque yo era directora. Lleva rato Mi ya mamá al era la frente. presidenta y entonces, y luego después, bueno, yo voy a ser presidenta fundadora y tú presidenta ejecutiva y así, ya sabes que los títulos pues los vas inventando. Y entonces yo trabajé con ella de la mano. Trabajé con ella de la mano 9 años, pero así pegada. Y cuando ella murió, aunque yo ya realmente operaba, pues ella pues estaba ahí y era pues siempre le pedíamos, ¿no? Como la opinión y ella era estaba ahí, ella era la líder. Y yo me sentía como muy, pues, protegida con ella cuando se te muere tu mamá o tu papá. Yo, gracias a Dios, mi papá no se ha muerto, está súper bien, pero me imagino que el sentimiento debe ser el mismo. Te quedas como desprotegida, como que se te va una raíz. Bueno, es lo que a mí me pasó. Como que, no, te entra un momento de ¿quién soy? O sea, y todo el primer año me costó como agarrar la batuta. Me costó, o sea, como que yo les decía, no, pero no pongan presidente, no, pero espérense, o sea, como me costó, me costó realmente plantarme en la silla y decir, ok, ahora Yo soy eso. nada más estoy yo, y eso fue, y mi responsabilidad fue, ok, después del año que pude más o menos, porque seguí trabajando, pero no plantada como ahorita que ya te lo puedo decir, que ya yo traigo este barco. Ya estoy yo, traigo este barco y me dieron esta responsabilidad. Entonces, es un legado familiar. O sea, la fundación es de toda la familia. La fundación, mi mamá fue muy clara con nosotros, con todos, y nos dijo, este es mi legado para la comunidad. Y esto quiero que siga. Y ella lo dejó por escrito, que quiere que siga este legado, porque dijo, yo trabajé toda mi vida para dejarle esto a mi comunidad. Entonces, pues, nomás eso me cayó, esa responsabilidad, y bueno, más lo que yo le aporto, ¿no? Con mis ideas y mi visión, y creo que pues, lo estamos haciendo bien, mis hermanos están contentos, los programas han seguido, no han parado ni un día. Fregoncísimo. Y seguimos teniendo pues mucho impacto. No, hombre, la verdad, padrísimo lo que están haciendo. Aquí yo no, para entender cómo funciona una fundación, pues una fundación viene de donaciones, ¿no? O cómo le hace para que operen esos programas de los que estamos hablando ahorita. Sí, nosotros estamos constituidos como una fundación de segundo piso. Entonces, Fundación Gánfer es IAP, además estamos regulados por la Junta de Asistencia Privada. Entonces,
y además tenemos los programas, tienen autoridad jurídica y son independientes, cada uno de ellos también están constituidos jurídicamente. Entonces, lo que hacen en las fundaciones, lo ideal es bajar recursos, ¿no? O sea, de los fondos que existen, de estas fundaciones internacionales, tú metes proyectos y tratas de bajar fondos que vienen etiquetados. Estamos auditados, todo estamos bajo la ley, estamos constituidos, pagamos impuestos. Decía mi mamá, me acuerdo, es que para ayudar tienes que pagar, decía, se enojaba. Pero sí. Una fundación. Todo. Y entonces bajamos recursos y luego también tenemos nosotros, pues, de las empresas, tenemos una cantidad porque pues tampoco puedes vivir, o sea, así con el cogote, así de si te va a alcanzar para pagar la nómina, ¿verdad? Entonces, una parte viene a donativos de las empresas, otra parte viene de fondos que bajamos de diferentes fundaciones internacionales, y tenemos las campañas Dairy Queen, donde las personas que van donan, y Dairy Queen, digamos, es como quien lo junta y luego nos lo da, ¿no? Okay. O sea, pero el donante es la gente que está yendo a comprar la nieve. Y bueno, y así nos la pasamos metiendo proyectos y bajando recursos, y de aquí local tenemos algunos también aliados que mensualmente nos dan ahí un donativo. El Festival del Chef es un evento de recaudación. Entonces, pues, y así estamos sobreviviendo. ¿Algún escucha, empresa, personalidad, lo que sea que se siente identificado o afín a esos? Bienvenido. ¿Cómo los buscan o cómo? Pues estamos en nuestras páginas. Tenemos www.fundacionganfer.org, es la página, y luego además estamos en Instagram como Fundación Ganfer. Si googleas también te sale, ahí vienen los teléfonos. Y no, bienvenida a toda la ayuda, ya sea en tiempo, manos, dinero, especie. Esfuerzo, lo que sea. Esfuerzo, ideas, todo bienvenido. Estabas platicando del Festival del Chef cuando estaban haciendo, y pues obviamente tanto en el Festival del Chef como en la fundación, como en diferentes cosas que estés haciendo, muchas veces las cosas no salen bien. ¿Cómo le haces tú personalmente para cuando se presenta un reto y quieres seguir adelante, o cuando algo no está jalando como uno quiere, cuando te cayó esa pandemia justo cuando iban a salir, o sea, cuando las cosas de repente no funcionan? ¿Cómo tratas de pensar para seguir adelante? Pues lo que te decía hace rato, la capacidad de respuesta. ¡Pum! No te quedes atorada en el problema. Más bien la pregunta es, ¿cómo resuelvo? Y adaptarse. O sea, el mundo va cambiando siempre. Siempre va a haber diferentes situaciones, conflictos, problemas. Pero creo que la capacidad de respuesta, el adaptarte, el luego, ¿no? La mente así como, ok, pum, no quedarte atorada en es que si hubiera, y es que por qué esto, no, sino, ok, ¿cómo resuelvo? Eso yo creo que ha sido el éxito, porque imagínate en un evento como el festival, la cantidad de apagafuegos que hay ese día. Entonces no te puedes quedar atorado en el problema. Tienes que pensar cómo resuelvo. Luego analizas, luego ves qué fue lo que falló, ¿no? Que eso es importante, el feedback después de, porque yo creo que no hay errores, son aprendizajes. Entonces, todo lo que te sale mal son aprendizajes para que ya no te vuelva a salir mal. Eso mismo, te van a salir otras cosas mal, pero por lo menos eso te tiene que servir de experiencia y aprender. Y volvemos a lo mismo que estabas platicando ahorita de tu mamá, ¿no? Con esa actitud de positiva, pues, ¿no? Con esa actitud de que qué fregón, que se venga la vida, que quiero vivirla, pues, ¿no? O sea, esas ganas de, un fracaso, pues es un regalo porque ya me enseñé cómo no se hace esto. Claro. O sea, y si lo usas de esa manera, pues te y sirve en tu vida. En todo, es que en todos los negocios es la famosa curva de aprendizaje. ¿Qué es esa curva de aprendizaje? Pues te cuesta, ¿no? Para empezar. Que falle lo que tenga que fallar. Por eso, y te cuesta. Totalmente. O sea, la curva de aprendizaje cuesta. Entonces, pero lo aprendes y entonces ya no lo haces y entonces ya tu negocio pues va para arriba y genera y bueno. Y encuentras la manera, ¿no? Pero también, pues muy importante, y obviamente ustedes lo han aplicado en todas las cosas que están haciendo, que es la persistencia, ¿no? La disciplina de seguir haciendo lo que están haciendo cuando las cosas están funcionando y cuando medio también, sí. Pues, ¿no? O sea, seguir ahí, que eso yo lo comparto mucho en nuestro programa porque esa curva de aprendizaje,
pues tú no sabes si van a ser 20 episodios, 10 episodios, 100 episodios. O sea, no sabes. Claro. Pero llega un momento en el que lo descifras. Pues. Ya que lo descifras, pues a veces los beneficios son incluso más grandes de lo que te hubieras imaginado. Sí. O sea, en impacto. Y sobre todo, el hacerlo a pesar del miedo, a pesar de la incertidumbre. Eso. Ahorita que me decías que a lo mejor faltó decir, yo creo que hay una frase que siempre uso que es: la seguridad se adquiere a través de la acción. Entonces, ¿cómo vas a dominar algo? O como dicen, la práctica hace el maestro. ¿Cómo vas a dominar algo? Haciéndolo. Y no puedes tenerlo todo súper planeado. Entonces, te lanzas a pesar del miedo, a pesar de la incertidumbre, a pesar de que es algo que a lo mejor nunca se ha hecho y no sabes cómo va a salir. Pero lo tienes que hacer. Lánzate. Ese sería como mi consejo. Y vas resolviendo en el camino. Y ya como te va llegando. Hombre, está fregoncísimo. Siempre con esa perspectiva de no dejarte caer por ningún error, aventándote con esa valentía, que yo creo que la valentía es súper importante, ¿no? Pues para de verdad tirar. Pero siempre da miedo, ¿eh? Sí. Siempre da miedo. O sea, nadie lo tiene resuelto. Siempre da miedo, siempre hay un riesgo. Y la diferencia es la persona que se atreve y la que no. La que se queda con el hubiera. O con el que habría pasado. Como dicen, ¿no? Ese dicho de que te vas a arrepentir más cuando estés grande, pues. De lo que no hiciste. De lo que ni siquiera te atreviste a empezar. Pues. Qué fregón. No, hombre, Luisa, de veras que esto fue buenísimo. No, masterclass. gracias. Aprendimos Qué padre. muchísimo de ti, de toda tu familia. Tuvimos la oportunidad de conocer varias pues anécdotas, de saber maneras de pensar, de entender de varias industrias. O sea, de veras tú, buenísimo, muy, muy agradable plática. Lástima que teníamos el tiempo un poco contado. Aquí te voy a hacer la última pregunta del programa, que es la misma que le hago a todas las personas que están en ese micrófono. Y la pregunta dice así: ¿qué crees tú que haya sido esa característica, rasgo de tu personalidad o habilidad que en tu caso te han permitido ser esa persona que eres ahorita? La clave del éxito es que tú seas la persona que ya eres la ahorita. tengo. La habilidad que yo he ido descubriendo que tengo es la de unir, la de hacer alianzas, la de las relaciones. Esa, o sea, el poder conectar con la gente en 10 minutos es algo que me encanta. O sea, yo creo que eso es lo que yo he visto, porque lo he ido descubriendo, lo he ido descubriendo, cómo voy creando estos puentes. Y los unes. Voy creando estos puentes, o como soy muy platicadora, oigo por acá algo, lo oigo por acá y le digo, mira, el de acá estaba necesitando esto, júntense. Y entonces ese networking que yo creo que ha sido, pues sí, una de mis habilidades más grandes natas. Y esa habilidad encaja perfecto en la fundación, en el Festival de Chef, etcétera, etcétera. Sí, eso es. No, hombre, padrísimo. Bueno, Luisa, pues yo creo que eso es todo. Por favor, síganla en sus redes sociales, La Gándara Va. De todas maneras, lo vamos a poner aquí durante todo el episodio. Sigan a la Fundación Gamfer para que sepan todo lo que están haciendo. Sí. Síganme a mí en mi Instagram y no olviden suscribirse. Donen en Dairy Queen. Donen en Dairy Queen. Literal, vayan por un Blizzard y ahí donen lo que sobra. Y pues muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio del Enfoque 11. Muchas gracias. ¿A cuál cámara voltee? A la que quieras. Ahí la van a poner. Muchas gracias.